Bien, buenas tardes, un abrazo cordial. Mil disculpas el retraso. Solicitaría se enciendan las cámaras, por favor. Quiero consultar si es que ya realizaron el proceso de registro de asistencia conforme las indicaciones dadas. Déjenme chequear un dato que necesito ver ahorita. Cassandra, sí. Perfecto, sí, la mayoría ha entregado sus trabajos, creo que no habría ningún inconveniente, ¿no? Solicitaría encender las cámaras de las personas que tienen apagadas, por favor. Muchas gracias. Un abrazo cordial, no sé a cuántas personas tengo que saludar por primera vez. Eh, bueno, creo que tengo 4 o 5 estudiantes nuevas, pero en realidad me faltan como 10, ¿no? Porque tengo como 20 en el grupo. Ajá. Entonces, a ver. Inge, disculpe que le interrumpa, buenas tardes. Me voy a desconectar un ratito porque estoy saliendo estoy haciendo las prácticas y ya me estoy retirando a la casa y no tengo internet hasta llegar. Bueno, estimada, no se preocupe. Listo, entonces, bueno, vamos a empezar ya. Es importante que todos realicen el proceso de registro. Solo por esta semana haremos eso del inicio y al final. Creo que va a haber un cambio. ¿En qué sentido? Voy a tener que registrarles ya en el sistema SIGA conforme me indicaron las autoridades. En el link de la semana anterior. ¿A qué se refiere? Eso del registro de asistencia. El link es siempre el mismo, ¿no? El link no cambia, es el mismo. Sino que hay un código, sí, pero nadie me ha preguntado. El código. Ecuador. ¿Cuál es el código para registrar la asistencia? Disculpe. Ya pongamos Ecuador, ya. No hay problema. Listo. Vamos a empezar. No sé si existe alguna persona nueva aquí. Si existe alguna persona nueva, por favor escríbame. Las personas que lo han hecho les he reenviado alguna información valiosa. Inclusive les he recomendado que tienen que mirar el video que tuvimos la primera clase. No recordarán ustedes que son indicaciones esenciales para poder empezar la materia. Bueno, empecemos. Las personas que tienen apagada la cámara, sí solicito que puedan encender porque no sabría si es que están presentes o durmiendo o qué haciendo, ¿no? Bien, vamos a empezar, ¿no? A hablar. Esto va a ser un poco extenso este tema, voy a solicitar participación. Vamos a empezar a hablar de nuestro Ecuador, ¿no? Y para ello, pues, necesitamos remontarnos épocas atrás para, lógicamente, entender desde dónde vienen algunos detalles importantes, cómo nace nuestra república, quiénes fueron esos héroes, esos personajes que nos representaron desde tiempos memorables, ¿no? A veces yo les decía, como ecuatorianos nos falta mucho tener ese espíritu de cultura, pues, lógicamente, valga la redundancia, por cultura general, conocer algunos detalles importantes que son necesarios en nuestra vida, porque a veces nos pueden consultar o de pronto nos pueden hacer algún tipo de pregunta, ¿no? Y no sería bueno, no sería recomendable que nos quedemos en el aire a veces con estos detalles. Entonces, miren, voy a dar lectura, déjenme proyectar en pantalla completa este tanto. Miren, es muy notorio que el lado flaco de los ecuatorianos sea el desconocimiento de su historia, ¿no? Algo que yo les estaba hablando y también me incluyo, no es que soy un erudito, ¿no? En esta parte de lo que es nuestra historia, recién pues a veces como que recordamos, vamos chequeando, ¿no? Pero cada vez que lo hago en lo personal son datos, son antecedentes que me interesan mucho, que me llaman la atención, que lógicamente nos van ayudando en el trayecto de nuestra vida profesional. Miren, repito, es muy notorio que el lado flaco de los ecuatorianos sea el desconocimiento de su historia. Sentencia en cuyo asidero salta a la vista la falta de especialistas en la materia, una difusión limitada del estudio y análisis de nuestro pasado, pero sobre todo la falta de lectura. Estaba chequeando hace unos días atrás, hay una revista, no recuerdo el nombre internacional, que prácticamente resalta esos detalles, ¿no?
de cuántos libros lee cada persona por país, ¿no es cierto? Y pues es un poco alarmante el dato, pero Ecuador está entre uno de los países más bajos en lo que es la lectura de libros por año, ¿no? Siendo, por ejemplo, Canadá, parece que estaba también lo que es Suiza, Alemania, entre los países que tienen los índices más altos de las personas que leen libros por año, ¿no? Estoy hablando más o menos, si la memoria no me falla, entre 12 a 15 libros por año, mientras que en Ecuador apenas estábamos llegando como al libro y medio por año, ¿no? Entonces, pueden ser datos muy superficiales, pero que si hacemos un análisis un poquito más escueto, un poquito más profundo de este tema, pues algo está pasando, ¿no? Recuerden ustedes que desde nuestra infancia, muchas de ustedes que son educadoras, ¿no es cierto? Siempre nos han inculcado el fomento a la lectura, ¿no? Pero hay un momento en nuestra vida de qué pasó con ese fomento a la lectura, o por qué de pronto dejamos el amor a los libros, a la historia, ¿no es cierto?, a los detalles, a aspectos que nos van a ayudar. Entonces, miren, conforme a esta investigación, lógicamente ahí está dado, pues lógicamente hacen falta especialistas en este tipo de materia, ¿no? En este tipo de análisis, de revisar nuestra historia, nuestras costumbres, nuestros orígenes en sí, ¿no es cierto? Como dice precisamente este texto, vamos a ir analizando algunas partes relevantes por la falta de lectura. Alguien de aquí, sean honestas u honestos, ¿no? ¿Cuál persona de la sala, voy a cerrar un ratito la pantalla para verles mejor, cuál persona de la sala me dice cuántos libros se leyó en el 2021? Así honestamente ya, sin mentir, no pasa nada, ¿cuántos libros en el 2021? Erika Cárdenas, ¿cuántos libros en el 2021? No pasa nada, si dice ni uno, no pasa nada. ¿No recuerda? Cuando estaba en el colegio. A ver, Adriana Valencia, ¿algún libro en el 2021? ¿Sí o no? Adriana, ¿sí me escucha? Está con música, Adriana. Mis vecinos le dicen. No se preocupe. ¿Algún libro en el 2021? ¿Algún libro? Sí. No. ¿Alguien de la sala que me diga algún libro que se leyó en el 2021? No, listen. Desde que terminé de estudiar, como en el 2016. O sea, verán, esto que estoy diciendo no es con el hecho de, no, el profe me quiere hacer quedar mal, no, nada que ver, ¿no? Estamos analizando una realidad, ¿no es cierto?, de nuestro contexto y de que por qué pasan a veces este tipo de detalles, o por qué a veces cuando... Deme cerrando el micro, parece que Flor tiene activado. El estudiante Flor Torres, deme silenciando su micro, por favor. Muchas gracias. Se me perdió. Bueno, les decía que es muy importante este tema. Mire, estamos haciendo un análisis, ¿no? Y aquí estamos en confianza, ¿no? Siéntanse en confianza conmigo porque bueno, de eso se trata este tema. Pero ve ahí la realidad de lo que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, muchas de las veces me incluyo también, pueden hacerme preguntas que como ecuatoriano debería conocer, ¿no? Fechas históricas, ¿no es cierto? Y ese tipo de detalles. Fechas del nacimiento de la República. Hace poco estuvimos cumpliendo un bicentenario, ¿no es cierto? Acerca de lo que es la famosísima, ¿no es cierto?, batalla de Pichincha, donde varios personajes importantes participaron, ¿no es cierto? Si bien este tipo de cosas nos dieron en nuestra educación secundaria, ¿no? Pero vayamos un poquito más allá, ¿no es cierto? A veces nos descuidamos como personas, nos descuidamos como seres humanos de prácticamente continuar, ¿no es cierto?, con el hábito de la lectura. Pues nos concentramos más en ver 5, 3, 4, 2 telenovelas al día, ¿no es cierto?, varias series. Yo no puedo decir que no hay tiempo para todo, pero si bien es cierto, pues este tema de la lectura nos ayuda mucho, ¿no?, como personas, como profesionales. A ustedes mucho más que van, entiendo yo que escogieron esta carrera, entiendo yo que escogieron esta profesión, muchos de ustedes están ejerciendo en desarrollo infantil, ¿no? ¿Qué enseñamos a nuestros niños? El futuro de la patria, ¿no es cierto? Y a veces nos falta dar un poquito ese ejemplo, ¿no? En estos detalles. Entonces, mi recomendación siempre cuando
quieran fortalecer alguna área de su vida, hay libros muy buenos, ¿no? Es como adentrarse en historias y nuestra mente va empezando a imaginar cosas y lógicamente en lo personal me ayudan mucho. No sé si les comenté y espero en el corto tiempo tener esa experiencia con ustedes. Yo en una institución anterior tenía la costumbre de reunirme con mis estudiantes, hacíamos alguna dinámica, ¿no? Hacíamos algún jueguito o algún sorteo y solía, y es una práctica que no me arrepiento, es muy buena, regalar libros a mis estudiantes, ¿no? Libros que pueden ser de interés, ¿no? De superación personal, no solamente de historia, de superación personal y todo ese tipo de detalles, con la finalidad de que pues en el ejercicio de su profesión o en su caminar, pues lógicamente sean beneficiados con el tema de la lectura. Entonces, miren, hicimos un ejercicio pequeño aquí, pues y creo que si hacemos un análisis, sacamos datos estadísticos, nos está faltando el tema de la lectura, ¿no? Listo, entonces miren, vuelvo a la diapositiva. A ver. Con respecto a esto que dice esta persona, en lo referente a este último vacío, o sea, la lectura, en nosotros como ecuatorianos, este autor, Sebastián Mantilla, ratifica que en el Ecuador, esta parte, se lee medio libro por persona al año, ¿no? Yo había visto una última estadística, bueno, este es del año 2016, hemos avanzado un poco. Entonces, medio libro por persona al año, pues prácticamente es nada, ¿no? Realmente no es muy relevante. Se recomienda, tampoco es que vamos a ir a la exageración, pero entre por unos 2 a 4 libros al año, ¿no? Para mantener un conocimiento. Hay tantas cosas por aprender, imagínense ustedes mismas, que tienen que aprender juegos dinámicos y todo ese tipo de detalles. A veces son buenos, es bueno ver en videos, pero también hay muchísima información valiosa en libros de autores y ese tipo de detalles. Eso con respecto a este dato, para ya pasar o seguir pasando a lo que es nuestra historia en sí. Déjenme ver si me trabó un chance la diapositiva. A ver. Listo. Vamos ahí. Listo. Vamos a hacer una especie de introducción, ¿no? Como les decía, para ir recordando algunos datos importantes, relevantes de nuestro pasado. Que dice la gráfica, comprender el pasado es dar vida al presente y a la vez abrir la puerta al futuro, ¿no? Este juego de tiempos requiere de varias razones y actitudes entrelazadas con la verdad, la imparcialidad y la necesidad de volver a nuestras raíces, lo que les había dicho. ¿Cierto? Es importante porque recuerden que los conocimientos se transmitían de generación en generación, ¿no? Y las personas que somos un poco más adultas, pues tuvimos una niñez diferente o un aprendizaje diferente, inclusive una educación diferente para lo que es ahora, ¿no? Quizás hago un paréntesis pequeño aquí, pero por ejemplo, hoy yo no comparto mucho esos temas, ¿no? Los niños son como muy delicados desde el jardín, desde la escuela. Antes a mí mi profesor me daba un buen jalón de orejas, o si algo pasaba en la escuela, hago un paréntesis, ¿no? Mi papá no me estaba defendiendo, ¿no? Ni que sí, que no, que psicólogo, que tantas cosas. Pues ahora, si un docente dice algo al hijo de alguien, ¿no? Pues ya es un problema enorme, ¿no es cierto? Que llaman a un montón de autoridades. Peor si es que le hacen perder el año ahora. En el ámbito de la secundaria es un lío, ¿no es cierto? Entonces miren cómo los tiempos van cambiando, ¿no es cierto? Creo que la verdad nosotros disfrutamos de una buena generación, pues hoy ustedes se darán cuenta que estas situaciones, estos datos ya van cambiando, estas circunstancias van cambiando, ¿no es cierto? Listo, continúo. Lo que dice precisamente aquí, de volver a nuestras raíces, ¿no es cierto? Estaba revisando algunos datos. Y por ejemplo, no recuerdo en qué parte estaban tratando de desconectar un chance a los chicos de lo que es las redes sociales, los teléfonos, ¿no? Para volver a nuestras raíces, ¿con qué necesidad? Recordarán que ustedes recordarán que antiguamente habían otro tipo de juegos, ¿no? Que a los chicos pues que les hacían un poco más desarrollar su sistema psicomotriz, ¿no es cierto? Y ese tipo de detalles. Pues hoy ya desde pequeños como que empiezan a estar plagados en lo que es las redes sociales, el internet, y se ha descuidado muchísimo estos temas de estudiar nuestras raíces.
Esto es historia, una ciencia que apremia su apego, su conocimiento y una labor social, con la que se valen todas las otras disciplinas. No en vano, este autor Cicerón, aquel sabio romano, decía que la historia es la madre de las ciencias, ¿no es cierto? Miren, lógicamente es algo tan real, ¿no? Porque todo parte, ¿no es cierto? Debemos conocer todos los antecedentes, en este caso, si hablamos de realidad nacional, pues de nuestro país, debemos conocer algunas circunstancias, acontecimientos que pasaron anteriormente, ¿no? Porque si no tendríamos como un vacío de identidad como ecuatorianos, y esa es prácticamente la razón de ser de este tema. Bueno, para no cansarme tanto, voy a hacer participar a algunos estudiantes en algunos fragmentos e iremos analizando algunas de estas situaciones. ¿No es cierto? Recordarán ustedes que, por ejemplo, en nuestra educación secundaria, ¿no? Nos dieron, por ejemplo, este tema del Tahuantinsuyo, ¿no es cierto? Desde donde vienen nuestros héroes, lo que es Rumiñahui y Atahualpa, ¿no es cierto? Se dice también, ya vamos a chequear, ¿no? Que nuestro Ecuador no es el territorio que hoy tenemos, sino mucho más extenso. Pero ¿qué pasó, no es cierto, en ese trayecto? Y esos detalles es importante analizar. Voy a solicitar a la estimada estudiante Flor Torres que me ayude, no sé si tiene algún problema tal vez de que está muy pequeña la letra, me avisa y le doy paso a otra persona, porque a veces algunos estudiantes están conectados en el celular, no pasa nada con ese detalle, ¿no? Pero puede dificultarse porque la pantallita es pequeña, ¿no? ¿Me puede ayudar el primer párrafo? Sí, ingeniero, sí. El primer párrafo, por favor. Historia, la marca indígena. Sí, en efecto. Ya, la mayoría de libros relacionados con la historia ecuatoriana han considerado a los sitios arqueológicos como referencia para determinar el tiempo y las características de los primeros asentamientos humanos en nuestro territorio. En efecto, los primeros pobladores eran cazadores, recolectores y pescadores, sobre todo grupos nómadas que habitaron hace 12 millones de años. 12.000, perdón, aproximadamente. Puntas de flecha de obsidiana, basalto o madera y hueso de animales han sido los objetos usados por aquellas hordas que fueron hallados en los siguientes lugares: el Inga, provincia de Pichincha; Chopsi, provincia de la Suay; Vilan, provincia de Loja; y Jordachi, provincia de Napo. Almeida, 2007, P42. Desde entonces. Siga nomás. ¿Ya? Siga nomás. Ya. Desde entonces, y siguiendo un orden cronológico de fácil aplicación, hemos de considerar una división general de nuestra historia en 3 épocas: aborigen, colonial y republicana. Ayala 2012. P10.1071, teniendo como base el siguiente cuadro explicativo de nuestro pasado indígena. Muchas gracias, estimada Flor. Gracias. Nada más como aclaración, lo que significa Almeida 2007P significa página, ¿no? Tal vez para una próxima comprensión, página 42 y abajo páginas de la 10 a la 71. Para todos, ¿no? Tal vez este tipo de cosas. Gracias, Inge, por su sugerencia. No se preocupen, no es ninguna crítica destructiva, por si acaso es constructiva para que vayamos aprendiendo. Sí. Ya. Listo. Entonces miren, ¿no? En efecto, pues prácticamente en los inicios de los asentamientos humanos, ya esto es prácticamente de conocimiento general también, ¿no? No era como hoy, lo que hoy tenemos, lo que hoy estamos, el desarrollo que hoy tiene ya lo que es nuestra República del Ecuador. Aquí hago una preguntita ya. ¿Alguien sabe por qué nos llamamos Ecuador? Voy a preguntar directamente para que no todos enciendan el micro ya. Voy a preguntar a una persona. Déjeme cerrar un ratito esto que se me complica un poco. A ver. Voy a preguntar a Carla Cuenca. ¿Alguien sabe Carla Cuenca, sabe por qué nos llamamos Ecuador? ¿O debido a qué circunstancia nos llamamos Ecuador? Si es que Buenas tardes, ingeniero. Me parece que es por la línea ecuatorial, la que pasa por Quito, la línea de la mitad del mundo, algo así. Perfecto, ¿no? En efecto, ese es el dato, ¿no? Por el cual nuestro país adquiere ese nombre, ¿no? Inicialmente tenía otros nombres como la República de los Quitus,
y ese tipo de detalles. Después ya con el tiempo pues fue adquiriendo el nombre que hoy es conocido a nivel mundial, ¿no? Por ser el país de la mitad del mundo y ese tipo de detalles. Muy bien, Carla. ¿Dónde me quedé? A ver. Listo, mire, entonces lógicamente desde aquellos tiempos los primeros asentamientos humanos ubicados en esta región, pues en efecto, ¿no? Utilizaban ciertos artefactos, cierto tipo de cosas, se dedicaban a la cacería, ¿no es cierto? Recolectores y pescadores. Melba, ¿usted sabe a qué se refiere la palabra cuando decimos grupos nómadas? Tal vez tiene alguna noción a qué nos referimos cuando decimos grupos nómadas. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeras. Sí, son personas que no viven en el mismo lugar, que se emigran de un lugar a otro. Ya, ¿está segura? ¿O es todo lo contrario? ¿O es lo contrario? ¿Alguien que le pueda corroborar Parece que estoy confundida. lo certificado por la estudiante o alguien que me pueda decir grupos nómadas? Nayeli Coello, ¿qué piensa usted? ¿Está de acuerdo con lo que mencionó su compañera? ¿Que los grupos nómadas son los que se trasladan de un lado al otro? Son algunos grupos gitanos o así. No. No, no se preocupe. Sí, está bien. ¿Ya? Que van de un lugar a otro. Está bien, son un lugar que, o sea, buscan Son personas que van de un lugar a otro y no se establecen en un sitio. Ya, por eso le pregunté, ¿está segura que son grupos nómadas? Yo solo le pregunté si está segura. No, dije que está mal, en ningún momento. Porque quería simplemente sembrar el signo de interrogación para la intervención de otros estudiantes, ¿no? Pero en efecto, ¿no es cierto? Son personas que no se quedaban en un solo sitio, como lo que hoy prácticamente se practica en la actualidad. Al tener una disposición, entendería yo, de vastos territorios, pues ellos prácticamente podría ser que se trasladaban de un lugar a otro por épocas, ¿no es cierto?, invernales y de verano, ¿no es cierto?, entonces se trasladaban. Y también pues entendería yo que en aquella época pues había abundancia, ¿no es cierto?, de lo que es temas de pesca, de recolección, ¿no es cierto?, y ese tipo de detalles. Aproximadamente 12,000 años, ¿no? Pero qué raro, ¿no? Dice 12,000 años. ¿Se han puesto ustedes a analizar ese detalle? Si se dice que estamos en el año 2022, ¿no es cierto? ¿Alguien entiende por qué este tema de 12,000 años? E inclusive se dice que la Tierra tiene millones y millones de años, ¿no? ¿Alguien sabe este detalle? ¿Tiene alguna noción de por qué es este tema, ¿no es cierto? Entendemos, lógicamente, que desde que para las personas que profesan el cristianismo, ¿no? Que profesamos, que creemos en Jesús, se dice que desde que nació Jesús se empezaron a contar los días, ¿no? ¿No es cierto? Y de que ya llevamos, lógicamente, 2022 años desde aquel suceso. Pero ¿cómo es eso de que la Tierra tiene millones de años, no? ¿No es cierto? Dije tal vez por lo que encontraron huesos de animales, huesos fósiles ya hace años. Perfecta su respuesta, ¿no es cierto? Me falta mucho por aprender, soy bien curioso, pero todavía me falta. Hay un componente que se llama el carbono 14. Esto de las personas que se dedican a la arqueología, a la búsqueda de datos, ¿no es cierto? Precisamente, como dijo Flor, de fósiles antiguos, ¿no es cierto? Pues lógicamente ahí hacen algunos análisis científicos. Ya estiman una cantidad de años o desde qué época, ¿no es cierto?, empezaron o surgieron este tipo de animales o personas, ¿no? Entonces esa es prácticamente la ciencia, es la explicación, lógicamente, que da este tipo de situaciones. ¿Qué más hay aquí? Algunos análisis que se hacen, ¿no es cierto? Hay algunas marcas que tenemos en nuestro país. Más adelante proyectaré un video corto, ¿no es cierto?, precisamente de un lugar, el Inga en la provincia de Pichincha, ¿no es cierto?, Chopsi en la provincia de La Suay, Vilán en la provincia de Loja, y Hondachi, que está aquí en la provincia de Napo, ¿no?
está precisamente en la vía, en lo que es Coca, Loreto, ¿no es cierto? Para ir al Tena hay un sector que se llama Hondachi, ¿no? A ese sector se está refiriendo prácticamente esta lectura, ¿no? Miren, 3 épocas, ¿no es cierto?, de nuestra historia, de nuestro país, la aborigen, la que estamos analizando ahorita. Luego empezaremos a ver ya la colonial, cuando vienen los famosos conquistadores, ¿no? Cristóbal Colón, Francisco de Orellana, y precisamente estamos, miren, en una provincia que se llama, ¿no es cierto?, tiene el nombre de uno de esos personajes que pues pisaron territorios algunos años, ¿no? Lo que es Francisco de Orellana. Miren, entonces 3 épocas, ¿no? La aborigen, la que estamos analizando ahorita, la que veremos, la colonial, y lógicamente ya luego cuando entraremos en un estado de derecho, cuando es la república, ya el estado republicano, ¿no? Con los primeros presidentes y todo ese tipo de detalles. ¿Alguien sabe cuál fue el primer presidente del Ecuador? Tal vez Stephanie Peñafiel, ¿recuerda? El primer presidente del Ecuador. ¿Alguien que tenga el dato? No importa si ¿No fue José Flores? ¿Alguien? ¿Quién dijo? José Flores. Ya. Juan José Flores, dicen. ¿Alguien que le...? Juan José Flores. Ya, entonces, muy bien, muy bien. Entonces, sí estamos ahí medios pendientes, ¿no? Miren, aquí tenemos precisamente un cuadro que nos detalla algunos datos importantes, y de este cuadro va a salir el próximo trabajo que les voy a enviar. Pero bueno, miren, aquí tenemos algunos periodos, ¿no es cierto?, de lo que fue el pasado indígena ecuatoriano, lógicamente, ¿no? Hay algunos periodos dentro de la cronología o de la línea del tiempo, ¿no es cierto? Miren, tenemos el formativo, el cual pues comprende desde 4000 años antes de Cristo y de 4000 años antes de Cristo a 900 años antes de Cristo, ¿no? El periodo de desarrollo de 600 años antes de Cristo a 800 años después de Cristo, el periodo de integración de 800 años después de Cristo a 1533 años después de Cristo, y el periodo Inca, ¿no es cierto?, de 1470 a 1533, ¿no es cierto? Miren, hay algunos datos importantes, algunos datos relevantes que pues lógicamente se han constituido dentro de este cuadro, y tenemos, ¿no es cierto?, algunos modos de vida, la organización social, cuáles son los tipos de cultura, ¿no es cierto?, culturas de la costa, de la sierra, ¿no es cierto?, y ese tipo de detalles. Miren, por ejemplo, en el periodo formativo, en lo que es organización social, aldeana, ¿no es cierto?, reconoce algún tipo de jefaturas, ya pues estamos en ese tipo de años, ¿no es cierto?, hay un intercambio regional, inicios de la alfarería, artesanía textil, culto a la fertilidad, ¿no es cierto? Recuerden que pues nuestros antepasados tenían, ¿no es cierto?, este tipo de cosas. Déjenme ver, alguien está escribiendo algo por interno por aquí. Gisela Carrera, 5:31. Bueno, recuerden pues que nuestros antepasados tenían esta noción de adorar al sol, a la luna y ese tipo de detalles, ¿no? E inclusive ustedes, no sé si voy a cerrar un poco. A veces cierro esto para no sé si ustedes identifican, ¿no es cierto?, pero por ejemplo el sello de lo que es el Banco Central del Ecuador, ¿no es cierto?, tiene un sol, ¿no es cierto?, precisamente de aquellos símbolos, aquellas imágenes que adoraban en antigüedad. Voy a hacer un paréntesis para contarles un detalle. ¿Cómo aprendo yo? A través de la lectura, y me gusta ver muchos documentales. Estaba viendo un documental, como un paréntesis nomás para que se den cuenta que hasta el día de hoy pues algunas personas en otras latitudes del mundo tienen unas costumbres para nosotros los latinos, o para esta parte de Occidente, se podría ver demasiado raro, ¿no? Pero para ese país es totalmente normal, considerando que es un país extenso con millones y millones de habitantes, de culturas, de religiones. Creo que pasan más de 1000 religiones. Estaba viendo un reportaje y en India precisamente, por ejemplo, en ese país, ¿por qué saco a colación esto? Porque lógicamente decimos que ya desde la antigüedad, ¿no es cierto?, se adoraba ese tipo de detalles. En la India hay algunas regiones, ¿no? Por ejemplo, en una región, son diversas los nombres, no recuerdo,
por ejemplo, adoran a la vaca, ¿no? A la vaca como tal, al animal como tal. Es decir, ellos tienen prohibido comer ese animal, ¿no? Entonces ahí las vacas literal se pasean por la ciudad, ¿no? Y nadie las puede topar, ¿no es cierto? Pues prácticamente es venerado, si se podría llamar, por este tipo, por esta sociedad allá en lo que es la India, ¿no? Hay otro sector que vi, hay un sinnúmero de situaciones, pero hay otra cosa que me llamó la atención. Ellos tienen una diosa, no recuerdo el nombre. Entonces decían que como esta diosa era, supuestamente esta persona era tan entregada a los dioses, decían ellos, ¿no? Y pues que en el hecho de su muerte le pidió algo, dice este historiador, a los dioses, ¿no? De que cómo podría ser para volver a ver a su familia, ¿no es cierto? Y entonces dice la historia que a esta persona, pues los dioses le dijeron que cada una de su familia va a volver a reencarnarse en una rata, ¿no? Entonces miren, ahí hay un sector, una comunidad enorme en lo que es la India, que tienen un templo gigante y adoran a la rata. O sea, la verdad, o sea, para nosotros, o sea, a mí cuando yo vi me impactó, ¿no? Porque la persona que hace este documental, pues va con todo, ¿no? O sea, enseñando todo, y en efecto, pues adentro muchísimas personas de ese sector de la India entran, ¿no? E inclusive no les permiten entrar con los pies, con los zapatos, ¿no? Se tienen que sacar los zapatos, entrar descalzos. Entonces da cierto tipo de cosas ver toda esa situación, pero en efecto, no, esas personas de aquel lugar, imagínense, siguen todavía con sus costumbres en pleno año 2022, ¿no? ¿Por qué me trasladé acá? Pues lógicamente nuestros aborígenes sí, pues adoraban al sol, a la luna, a la lluvia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces miren, en ese país, lógicamente, repito, adoran a la rata. Hay otros templos que adoran al mono y así un montón de cosas, pero bueno, solo para resumir. Hasta el día de hoy también, por ejemplo, si hablamos un poco de historia, sigo en el tema de paréntesis, por ejemplo, hay unas pirámides, de esas sí tuve la oportunidad de conocer, en lo que es el estado de México, hay una pirámide dedicada al sol, y hay otra pirámide dedicada a la luna, ¿no? Entonces, de la famosísima, ustedes habrán escuchado lo que es los aztecas, los mayas, ¿no? Son este tipo se me fue el nombre, de personas de aquella época, ¿no es cierto?, que adoraban y dejaron sus esculturas, ¿no es cierto? Y así mismo miramos también en la parte de lo que es Egipto, todo ese tipo de cosas. Nos regresamos a nuestra realidad, nada más para ir ejemplificando un poquito de lo que es la sociedad actual, ¿no es cierto?, que a pesar de todos los cambios que se han dado, pues hay algunas cosas que en otras latitudes del mundo siguen permaneciendo, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí, ¿por qué me fui a ese sector? Porque aquí esta parte que dice culto a la fertilidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se entiende cuando hay por culto a la fertilidad? Que la mujer de ese entonces o de este periodo formativo jugaba un papel importante, ¿no? Y aquí se me viene algo a la mente también, y perdón que corte algo. No sé si ustedes han chequeado, han visto en lo que es Egipto, las imágenes de lo que son los egipcios. Tienen como una especie, no sé cómo se llaman, pero es como una especie de que simula el cabello de una mujer, ¿no es cierto? No sé si han visto películas de egipcias. Los varones suelen ponerse algo que simula el cabello de una mujer. Es porque en ese país asiático, lógicamente, la mujer de ese entonces o de esa época jugaba un papel mucho más importante que el varón, ¿no? Entonces los egipcios, en su historia, ¿no?, pues lógicamente se dice que los hombres, para tratar de igualar ese rango, se ubicaban en ese tipo de situación, ¿no? Déjenme buscar ahorita ya, solo para que puedan tener una idea de la que a veces estoy hablando. Denme un segundito nomás. A veces se me vienen egipcios algunas ideas a la mente, es importante ejemplificarles. Un segundito nada más. Egipcios.
Listo, y pueden visualizar, ¿no es cierto?, en la pantalla. Me confirman, porfa, de lo que estoy tratando de hablar, ¿no es cierto? Entonces, todo este detalle era utilizado por los hombres, inclusive con algún tipo de pelo falso, ¿no es cierto? Se dice que para igualar el rango de la mujer, ¿no es cierto?, de esa cultura, de esa sociedad, ¿no es cierto? ¿Por qué también traje a colación esto? Porque, por ejemplo, en nuestra historia misma también hubo un culto a la fertilidad, ¿no es cierto? ¿Y qué pueden entender ustedes, o yo entendería? Si es que hay un culto a la fertilidad, pues lógicamente, ¿quiénes son las personas que procrean o que Dios les ha dado esa habilidad? Pues las mujeres, ¿no? Entonces, miren, había de cierta forma en este periodo que les estoy hablando ya, un culto a lo que es la fertilidad, en este caso la mujer, ¿no? Miren, en el periodo de desarrollo ya pues un poco más avanzado, ¿no es cierto? Ya después de Cristo, miren, hasta 800 años, ¿no? Ya existe una sociedad estratificada, ¿no es cierto? Un poco más estructurada, ¿no es cierto? Más avanzada. Ya se empieza a dar lo que son los asentamientos urbanos, ¿no es cierto? Prácticamente ya las sociedades ya no son nómadas, ¿no es cierto?, sino ya prácticamente se convierten en personas que quieren estar en un solo lugar, pues que quieren desarrollar cada una de sus actividades prácticamente en un círculo vicioso, si se podría llamar de esa manera, ¿no? Miren, también se empieza a dar lo que es el famosísimo chamanismo en este periodo. Miren, pues hasta el día de hoy hay ese tipo de detalles, ¿no? Voy a pausar la pantalla para hacer una consulta. ¿Cuántos de ustedes han acudido a algún chamán o han tenido esa oportunidad de hacerse algún rito? ¿Alguien de ustedes ha acudido a alguna persona por curiosidad o porque quería conquistar el amor de una persona? Porque no le funcionó ya las cartitas de amor. Disculparán, a veces yo salgo a veces un poco de la temática para no aburrirles tanto, pero alguna persona ha asistido donde un personaje de esto se respeta mucho, ¿no? Hay personas que creen muchísimo y ese tipo de detalles que les tienen gran devoción, que seguido van, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? ¿Alguien ha asistido? Una vez un amigo me dice, me comenta, yo nunca he ido, ¿no? Me dice, una vez tuve la curiosidad de ir, dice, donde un chamán, y me decían que bien, que va a ser una limpia, y me ofrecieron la famosísima ayahuasca, me dice mi amigo. Yo pues inocentemente me tomé, pero él me dice que realmente pasó un dato de tener, ¿cómo se llama esto? Alusiones, se me fue la palabra, pero de ver cosas que eran irreales, ¿no? Entonces él me contaba, ¿no? Y dice, no, ni más, o sea, a mí me dijeron que no me va a pasar nada, y me tomé la ayahuasca, ¿no? Entonces el man estaba pues mal por esos lados, ¿no? Entonces miren, ahí en esta época ya se empieza a dar lo que es el chamanismo. Y ustedes también sabrán ver en la tele, ¿no es cierto?, cuando vienen bastante las personas extranjeras, ¿no? Pues ellos tienen mucha curiosidad de esta parte de nuestra cultura, ¿no es cierto?, que también se da a lo largo de otros países, lógicamente de la región amazónica. Estamos con Brasil también, que tiene región amazónica, Perú, también Bolivia, Venezuela inclusive también. Miren, lo que son el chamanismo, prácticas rituales, ¿no? ¿Han visto ustedes o chequearán ustedes que, por ejemplo, los extranjeros que tienen otro tipo de culturas, otro tipo de pasado, ¿no es cierto?, pues no han vivido estas experiencias, y al menos en lo que es en la provincia del Napo, en la ciudad del Tena, este tipo de lo que es chamanismo, prácticas rituales, se ha convertido hasta una especie de turismo, ¿no?, para llamar la atención de las personas extranjeras, ¿no? Y ellos a su vez pues van a ese sector, les hacen una especie de limpio, unos bailes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es algo que hasta la actualidad se mantiene, y pues lógicamente hay personas que practican este tipo de rituales, ¿no? Pues a lo largo de toda su vida, pues ya es como que empieza a ser también una herencia, algo trascendental, ¿no? Miren, ¿qué más se da? Un intercambio interregional, ¿no es cierto? ¿A qué se puede referir esto? Nosotros tenemos 4 regiones, ¿no? Costa, Sierra, Oriente y la región insular o Galápagos, ¿no es cierto? Ya en este periodo empieza a haber lo que es un desarrollo de herramientas, desarrollos de la escultura, ¿no es cierto? A lo largo y ancho de nuestro país también se ha encontrado, ¿no es cierto?, algún tipo de esculturas y todo ese tipo de detalles. Hay un tercer periodo, ¿no es cierto?, que es ya el de integración, de 800 años después de Cristo, a 1533. Esta sociedad ya es agrícola, ¿no es cierto?, militar y comercial. Miren, ya pues lógicamente se entendería que ya estamos más constituidos, ¿no es cierto?, en esta época pues de la historia, ¿no? Una sociedad agrícola, ¿no es cierto?, pues que ya empieza pues prácticamente a
a desarrollar este sector de la patria, ¿no? Pues con los sembrillos y todo ese tipo de detalles. Hay una identidad étnica, ¿no es cierto? A lo largo de nuestro país, en este sector, ¿no es cierto? Tenemos algunas etnias, ¿no es cierto? Personas, lógicamente, que forman parte de nuestra historia, ¿no es cierto? Porque nosotros, somos mestizos, ¿no es cierto? Prácticamente venimos a ser personas que somos descendencia de parte de los colonizadores, ¿no? Miren, aquí se me vino algo a la mente también. En algún momento, un estadounidense empezó a protestar, ¿no es cierto?, de por qué los famosos, los indígenas del sector de los Estados Unidos estaban como invadiendo una parte, ¿no? Estaban en algún sector. Entonces es como que ese estadounidense dijo, no, ¿qué hacen aquí ustedes? Y a su vez esta persona le respondió, ¿no? Creo que son xiaos, no recuerdo el nombre de esa tribu. Él dijo, pues, ¿qué me estás diciendo si ustedes son los invasores, no? Nosotros somos los dueños de estas tierras, nosotros somos los que estuvimos desde el principio y pues prácticamente ustedes son los que vinieron después como personas desconocidas o invasoras, prácticamente vinieron a quitarnos todo nuestro territorio, ¿no? Esto nada más para traer a colación que en efecto pues las personas de nuestras etnias, ¿no es cierto? Shuar, Seona, Secoya, me acuerdo de eso porque cantaba Byron Caicedo, ¿no? En las canciones. Entonces, en efecto hay algunos sectores de nuestra patria que pues siguen manteniendo su identidad e inclusive hay personas que todavía viven en nuestra selva ecuatoriana, pues lógicamente con poco contacto con lo que es la civilización, ¿no? Los famosos, han visto también en lo que son las marchas o los fines de fiestas, los aucas, ¿no? Personas que viven, ¿no es cierto?, dentro de... son personas que prácticamente viven en otro mundo, ¿no? Un poco aislados de la sociedad, menos tecnología, ¿no es cierto?, más en la selva, y siguen inclusive practicando algunos de este tipo de cosas, ¿no es cierto?, como lo es la caza, la pesca y vivir solo de esa manera, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? El periodo de integración estábamos, ¿no es cierto? Hay una identidad étnica, les estaba mencionando, y hay solidaridad, ¿no es cierto?, entre personas. Se me ocurre alguna persona que estaba pasando algún tipo de necesidad económica, pues ya se empezaba a ver este tipo de detalles como la solidaridad entre personas, ¿no? De compartirse cosas, de ver el bienestar, ¿no?, por el prójimo, etcétera, etcétera. Miren, lógicamente hay un territorio extenso, ¿no?, para poder trabajar, para poder, lógicamente, efectuar lo que es la parte agrícola, ¿no? Guerras tribales, ¿no es cierto?, pues ya empezaron a darse, ¿no es cierto?, por el tema, pues, podría ser, ¿no?, de territorios, ese tipo de detalles. Desde ahí, pues, prácticamente ya se empieza a fraccionar el tema de, ¿no es cierto?, de que este sector me pertenece aquí a mí y este sector pues pertenece a otra tribu y ese tipo de detalles. Comercio de intercambio, o el famoso trueque, ¿no es cierto?, prácticamente en algunos sectores de la sierra, más que todo también hasta el día de hoy se trata de mantener este tipo de costumbres, ¿no es cierto?, y ese tipo de detalles, pues prácticamente de intercambiar, ¿no? Pues, ¿a qué viene esto, no? Alguien tiene demasiadas ovejas y pues otra persona puede tener demasiada producción de papas, de choclo, se me ocurre, pues ahí empieza a haber un trueque con la finalidad de que se empaten, ¿no es cierto?, los valores de cada producto y pues lo que necesita el uno pues le pasa al otro, ¿no? Miren, en lo que es ya el periodo Inca, ¿no es cierto?, ya un poco más actual, ya empieza a haber algo de tecnología, ¿no es cierto? En el periodo Inca, que ya vamos a analizar después, hay una monarquía, ¿no es cierto?, ya personas que están al frente de muchísima gente, ¿no es cierto?, liderando ya personas, ¿no es cierto?, para conquistar amplios territorios, ¿no es cierto?, y eso prácticamente era descendencia, ¿no? Es decir, si el padre, pues lógicamente era el que mandaba, ¿no es cierto?, el que estaba al frente, pues su hijo tenía que cumplir con el mismo mandato, ¿no? Y así pues era generacional este tipo de tema. Hay un nuevo idioma, pues lógicamente ya se empiezan también a detallar todo este tipo de temas, nueva estructura territorial, y hay un dios sol, ¿no? Lo que yo les decía, miren, en el periodo Inca más se empezó a identificar este tema, el dios sol, lo que yo les decía, que eso se ve identificado en lo que es el logo, el sello del Banco Central del Ecuador. Hay algunas culturas, ¿no es cierto?, en el periodo formativo tenemos la Valdivia, la Machalilla, la Chorrera, algo que vimos en la educación secundaria, ¿no es cierto? En el periodo de desarrollo está la cultura Tolita, la Jama Coaque, Bahía de Caracas, Huangala, ¿no es cierto?
el periodo de integración, ¿no es cierto? Hay la cultura Milagro, Quevedo, Manteño, Huancavilca, ¿no es cierto? En lo que es la sierra, miren, en el formativo, Cerro Narrío, Alausí, Cotocollao, Catamayo, en el próximo periodo está Panzaleo. Miren, hay algunas culturas en el de integración, el negativo del Carchi, Puruá, Cañari y Caranqui, ¿no es cierto? Todo este tipo de nombres yo sí recuerdo que me daban en la secundaria, ¿no? Todo este tipo de culturas de nuestra historia, de nuestro pasado, ¿no? Son muy importantes, son parte pues, de nosotros, de lo que hoy somos, y pues debemos identificarnos, o al menos recordar que pues prácticamente fueron los primeros asentamientos humanos los que formaron lo que hoy es el llamado Ecuador, ¿no? Miren, aquí hay algunos datos importantes también, después que pasamos de ese detalle. Miren, voy a solicitar a Erika Cárdenas que me ayude con los dos primeros párrafos de esta diapositiva, por favor. El cráneo de Punín, descubierto en 1923 en la quebrada de Chalán, provincia de Chimborazo, por una expedición del Museo Estadounidense de Historia Natural. Los cráneos de Paltacalo, encontrados por el etnólogo francés Paul Rivet a inicios del siglo XX en las riberas del río Jugones, provincia del Oro. Muchas gracias, ¿no? Nada más recordar que es cráneo, ¿no? Cráneo y los cráneos conforme para identificar de manera correcta, ¿no? Entonces los cráneos de Punín, ¿no es cierto?, descubiertos en 1923, son algunas cosas, ¿no es cierto?, que van identificando como dijo, creo que era Flor, ¿no es cierto?, cómo nos damos cuenta o cómo nos cercioramos que en efecto pasó de esta manera, porque no hay libros pues tan antiguos, ¿no es cierto?, no hay escritura, no hay bibliotecas, ¿no es cierto?, tan antiguos o de esa época. Entonces, ¿cómo se van descubriendo, ¿no es cierto?, por lógicamente las historias que se van contando de generación en generación, y a su vez cuando van encontrando, ¿no es cierto?, este tipo de cosas o este tipo de descubrimientos en esta situación, entendería que pues algún arqueólogo, ¿no es cierto?, lógicamente este estadounidense hizo una especie de expedición y descubrió, ¿no es cierto?, algunos cráneos, ¿no es cierto?, encontrados por este etnólogo francés a inicios del siglo XX, ¿no es cierto?, en las riberas del río Jugones, provincia del Oro, ¿no es cierto? Dos cosas importantes, miren, hay otro aspecto, ¿no es cierto?, el cráneo de Otavalo, descubierto en la década de 1950, cerca del cantón Otavalo, provincia de Imbabura, y redescubierto en 1971, que ya no está pues, tan atrás, ¿no es cierto?, por D. Davis, de la Universidad de Londres, ¿no es cierto? Miren, son cosas que pues prácticamente hay gente que se dedica, o hay gente que le encanta este tipo de buscar información para descubrir las culturas, los detalles, ¿no? Hay otro dato, miren, la osamenta correspondiente a 192 personas de la cultura Las Vegas, ¿no?, encontrada en la península de Santa Elena, eso está pues en la costa, ¿no es cierto?, lo que antes era todo lo que era Guayas, ¿no?, por la doctora Karen Schotter de la Universidad Fordham de Nueva York, ¿no es cierto? Miren, estas personas extranjeras pues prácticamente vinieron a hacer un aporte valioso, un aporte fundamental para reencontrarnos con parte de la historia que quizás estaba perdida, ¿no?, y que no habían esos indicios o esa investigación realizada pues para poder dar con estos descubrimientos, ¿no?, pues con la tecnología que tal vez estos países tienen, ¿no es cierto?, ayudaron pues lógicamente a que se empiece a descubrir esto, ¿no? Y miren, hablamos de 1971, ¿no?, pues lógicamente es hace poco, ¿no?, que se hicieron estos descubrimientos, ¿no?, redescubierto. Dato importante, me ayuda Lourdes Coyahuaso, me ayuda ya. Dato importante, por favor. Buenas tardes con todos. Dato importante. Gracias a la agricultura, nuestras sociedades ancestrales nómadas se convirtieron en sedentarias, teniendo como base de su alimentación el maíz, la papa y la yuca. Luego de un largo desarrollo agrícola, se fueron incrementando otros productos, tales como ají, cacao, camote, capulí, chocho, guayaba, jicama, haba,
mashua, maní, melloco, naranjilla, oca, poroto, quinoa, tomate, riñón, zapallo, zanahoria blanca. Muchas gracias, estimada Lourdes, ya. Gracias por la lectura. Pues, en efecto, no, gracias a la agricultura, nuestras sociedades ancestrales nómadas se convirtieron en sedentarias, ¿no? Ahí está prácticamente lo que les había yo dicho hace un momento, ¿no? Pues ya las personas que se trasladaban de un lugar a otro, pues lógicamente ya se hicieron sedentarias, ¿no? Pues empezar a labrar su terreno ya un poco más frecuente, ubicarse en un solo sitio, ¿no es cierto? Y ese tipo de detalles. Y algunos alimentos que hasta el día de hoy, pues muchos de ellos los consumimos, ¿no es cierto? Y que pues prácticamente forman parte de nuestra canasta básica, ¿no es cierto? Y forman parte de nuestra alimentación regular. Los incas, ¿no es cierto? Mira, aquí ya pasamos a ver esta parte, ¿no? Lo que es el famosísimo tema de lo que es el Tahuantinsuyo, algo que sí me gusta chequear, analizar, ¿no es cierto?, cómo fue esta historia de nuestro país. Voy a solicitarle a Glaudi Orobio que me ayude con esta lámina, por favor. Buenas tardes. Bueno, historia, los incas. Sobre los incas hacemos una breve referencia sobre su origen hacia el siglo XII de la era cristiana, cuando este pueblo del altiplano peruano asentó sus raíces en el Cusco. A partir de ese tiempo, sus 15 monarcas incas hasta Atahualpa lograron ampliar su territorio hasta formar lo que se conoce como el Imperio del Tahuantinsuyo, palabra que le interpretaron los conquistadores como las 4 partes del mundo. Salvador Lara, 1995. Muchísimas gracias, ¿no es cierto? Muchas gracias la señorita que me ayudó. Miren, en efecto, ¿no? ¿Por qué hablamos aquí de parte de lo que es el Cusco, parte peruana, ¿no? Porque repito, esta silla no se ve. Ayúdame silenciando el micro. En aquella época, ¿no es cierto? No es que el Ecuador era lo que hoy es. En aquella época, pues lógicamente eran territorios mucho más amplios, ¿no? De lo que conformaba, ¿no es cierto?, aquellos imperios que tenían, ¿no es cierto?, estas personas, estos incas, ¿no? Eran mucho más amplios, ¿no es cierto?, parte de Perú, ¿no es cierto?, parte de Venezuela, lo que es Ecuador, ¿no es cierto?, parte de Colombia también formaba parte, ¿no es cierto?, de distritos que los denominaban en esa época, ¿no? Entonces, miren, por eso se está topando también parte de lo que es Perú. Listo, entonces aquí ya chequeamos o podemos verificar que esa temporada era, si se podría llamar, dominado por lo que es los monarcas, los incas de aquella época. Miren, aquí hay un dato importante, ¿no? Recordarán ustedes que pues prácticamente, ya veremos más adelante, pero se dice, o en efecto fue así, ¿no? En la parte de la colonización, pues recordarán que vinieron acompañados de sacerdotes, ¿no? Y pues prácticamente ellos eran los que daban la bendición, ¿no es cierto? Estuvo muy inmiscuida lo que es la religión católica, ¿no? Dentro de esto, ¿no? Muy inmiscuida, vinieron sacerdotes, ¿no? Y pues prácticamente ellos eran los que daban la bendición y no pasaba nada si muchos de estos incas de nuestros antepasados eran asesinados, ¿no? Pues lógicamente para poder entregarles todo lo que era el oro y ese tipo de detalles que vinieron a saquearnos hace algunos años los conquistadores. Hablamos de este territorio, si hablamos de los territorios de Ecuador, pues los españoles, ¿no? Ustedes chequearán por qué Brasil habla otro idioma, ¿no es cierto? Porque es una colonia portuguesa, ¿no? Pues en efecto ellos fueron conquistados, colonizados por una colonia portuguesa, pues es por ello que no hablan el español como nosotros, hablan portugués como pues prácticamente Portugal, ¿no? El país a lo que corresponde a esa colonia. Miren, esta parte voy a solicitarle a Damaris Loachamín que me ayude con el primer párrafo, por favor, de esta lámina, ¿ya? Historia. Los incas fue en el siglo XV cuando iniciaron la expansión territorial, logrando dominar a las tribus del norte y del sur del Cusco a través de la guerra o alianzas matrimoniales.
Así lograron consolidar el imperio del Tahuantinsuyo, teniendo como límites al norte el río Angasmayo en Colombia, al sur el río Maule en Chile, al este de la selva amazónica y al oeste el océano Pacífico. Muchas gracias. Miren, o sea, hagámonos una idea mental, ¿no es cierto?, de cuál era la extensión de este imperio, ¿no? Al norte, ¿no es cierto?, este río, ¿no es cierto?, en Colombia, miren, no sé si identificamos toda la que es Sudamérica, pues es un vasto territorio que tenía este Tahuantinsuyo, ¿no? Al norte Colombia, al sur el Maule en Chile, ¿no? Pues estamos hablando ya, pues, lógicamente al final de lo que es el territorio, ¿no es cierto?, de Sudamérica, ¿no? Al este la selva amazónica, ¿no es cierto?, comprendería parte, pues, de lo que es Brasil, ¿no es cierto?, y al oeste el océano Pacífico, lógicamente es un territorio enorme, lógicamente que se manejaban en aquellas épocas y era pues prácticamente un solo imperio, ¿no? No habían los países como es ahora, ¿no? Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Venezuela, Bolivia y ese tipo de detalles. Para asegurar el control de los pueblos conquistados y con apenas 40 años de dominio, los incas construyeron una red vial conocida como el Capac Ñan, ¿no es cierto?, que hasta el día de hoy, por ejemplo, se dice que estas personas de esa época construían muy buenos caminos que hasta el día de hoy, pues algunos de ellos permanecen, ¿no? Estaba construida por tramos empedrados, puentes colgantes y los famosos tambos o lugares de abastecimiento y de descanso para las tropas y los mensajeros o chasquis. En el actual territorio ecuatoriano, el Capac Ñan seguía la siguiente ruta. Miren por dónde pasaba lo que es ahora el Ecuador. De norte a sur, el Rumichaca, ¿no es cierto? ¿Dónde está ubicado esto? ¿No es cierto? Pues si se han ido para la parte de Colombia, ¿no es cierto? Ahí el famosísimo puente de lo que es el Rumichaca, ¿no es cierto? Pues desde por ahí, miren, el Capac Ñan seguía la siguiente ruta, norte-sur, el Rumichaca, Huaca, el Valle del Chota, ¿no es cierto? También, donde están algunos de nuestros jugadores, cuando se van, repito, a Colombia, pasan por ese sector, ¿no es cierto? Yaguarcocha en Ibarra, si se han ido a esa parte de la laguna, por ese sector también pasan. En Quito, en Machachi, Tambo de Panzaleo, San Agustín del Cayo en Mulaló, La Tacunga también, miren, por Salcedo, por Ambato, Sicalpa, Antigua Riobamba, miren, Sicalpa, Antigua Riobamba, miren ese dato. Guamote, Tambo de Ticacimbe, ¿no es cierto?, actual parroquia de Tixán, Achupallas, Ingapirca, en Cuenca, Oña, Saraguro, ¿no es cierto?, y Catamayo, ¿no es cierto? Miren, por estos sectores pasaba el famosísimo, ¿no es cierto?, Capac Ñan, que era prácticamente la red que utilizaban, ¿no es cierto?, las personas de aquella época para trasladarse de un lugar a otro. Pues imagínense ustedes, en aquella época no habían los vehículos que hoy hay, ¿no? Pues prácticamente era a caballo o a pie, nada más los traslados de aquella época, ¿no? Pues demasiado lejos para trasladarse de un lugar a otro, y también entendería yo que demasiado complejo para tratar de dominar o de gobernar sobre una vasta extensión territorial, ¿no? Es por eso que los problemas se dieron ya después, y que prácticamente uno se rebela contra el otro y empiezan las fracciones de territorio. Miren, voy a solicitar esta parte que me ayude a ver, ¿a quién le solicito que me ayude? Gisela Carrera, por favor, esta diapositiva. Sí, Lisa. Sí, Ingrid. Ayúdeme con esta diapositiva, la lectura, por favor. El tutorial. La historia. ¿Está perdida usted, creo? La historia. Dice, es que estoy viajando, no escucho bonito. Ayúdame otra persona, por favor. Magdalena Camacho. Destacó en la conquista hacia tierras septentrionales el monarca Tupac Yupanqui, a quien le sucedió su hijo Huayna Cápac en 1493. Por conocimiento común, se sabe que sus dos hijos disputaron el dominio total del imperio,
quedando como vencedor el inca quiteño Atahualpa, quien murió asesinado por los españoles en 1533. De todo esto, vale reconocer que los incas dejaron en los pueblos dispersos del actual Ecuador ciertos aportes que se han conservado hasta la posterioridad: tecnología agrícola, idioma quichua, el sol como dios es principal, organización comunitaria y una arquitectura de avanzada. Ingapirca, por citar un ejemplo. Muchísimas gracias, estimada. No, sí, en efecto, ¿no es cierto? Y aquí ya pues empezamos a notar que ya salen a la luz algunos nombres, ¿no es cierto? Y recordarán ustedes que esto sí vimos, ¿no es cierto?, en lo que era estudios sociales, ¿no es cierto? En el colegio nos daban este detalle, ¿no? E inclusive aquí hay un nombre de algún héroe, ¿no es cierto? Atahualpa, ¿no es cierto? Déjenme buscar un dato. Tengo un hobby que es coleccionar billetes, ¿no? Y hace algún tiempo es para mostrarles nomás, hablando de este personaje. Hace algún tiempo compré la colección de nuestros billetes, ¿no? Que nos trae nostalgia, 50,000 sucres. Yo me acuerdo que este billete le robaba a mi papá, porque mi papá se dedicaba a lo que es la agricultura, a vender cacao, ¿no? Y como era medio coño y vendía bastante cacao y maíz, yo le robaba estos billetes, pero cuando me cachaba, ¿qué les diré? Jodido la situación. Entonces miren, aquí tenemos un billete de 1,000 sucres, ¿no? No sé si puedan tal vez identificar, pero aquí está pues el personaje del que estamos hablando, ¿no? Pues, déjame con el micro, Magdalena, silenciando, por favor. Si estamos hablando de nuestra historia, ¿no es cierto? Y si, lógicamente es importante para nuestra historia, y como les había dicho, pues, para que esté en un billete, pues, que en efecto pues ya no está en circulación, ¿no es cierto? Ya está fuera, ¿no es cierto? Cuando se cerró en 1998, 99, si no estoy mal, el tema de nuestra moneda nacional. Si está en un billete que forma parte de nuestra historia es porque era importante, ¿no? Una persona importante que formó, valga la redundancia, parte de esta historia que es nuestro país. Entonces, no sé, a mí me gusta este tipo de detalles coleccionar, ¿no? No sé si a ustedes, ¿qué tipo de cosas coleccionan? ¿Alguien me dice? Sí tenemos algo, por ejemplo, hay personas que coleccionan carritos, ¿no? A mí me gustan los billetes. No solo tengo estos, en realidad sí me gusta bastante, tengo de algunos países. Pero bueno, esto era nada más para traer a colación a lo que es este tema, ¿no? Entonces miren, Atahualpa pues, lógicamente fue un personaje muy importante para la historia de nuestro país, porque ayudó, ¿no es cierto?, a defender lo que es nuestro territorio. Y pues miren, la historia dice que murió asesinado por los españoles en 1533, ¿no? Pues aquí ya estamos hablando de que estamos pasando o sufriendo una especie de persecución, de conquista, ¿no es cierto? Y ese tipo de detalles, ¿no? De todo esto, vale reconocer que los incas dejaron en los pueblos dispersos del actual Ecuador ciertos aportes que se han conservado hasta la posteridad, ¿no? O sea, hasta la actualidad se pueden ver algunos detalles. Tecnología agrícola, ¿no es cierto? Miren, idioma quichua, el sol como dios principal, organización comunitaria y una arquitectura de avanzada como el Ingapirca, por citar un ejemplo, ¿no es cierto? Y del cual vamos a ver un pequeño video después. No sé si ustedes han chequeado o han visto videos o han visto algún tipo de documental, pero bueno, aquí en el Ecuador no tenemos, pero por ejemplo lo que son las culturas antiguas como lo que son los mayas, los aztecas y algunas culturas como en lo que es el Egipto, hasta el día de hoy algunos científicos no logran descubrir
cómo es que se armaron esas pirámides tan enormes, ¿no? Con esas piedras tan enormes, gigantes de la antigüedad, con la tecnología de aquella época, ¿no? Porque no es que tienen las maquinaria que tenemos ahora, ¿no? Entonces son detalles que a veces me llaman la atención, ¿no? Y a veces este tipo de esculturas o este tipo de situaciones estaban tan bien ubicadas, ¿no es cierto?, como para apuntar a algún tipo de estrella o por donde sale el sol y ese tipo de detalles. Entonces eran geométricamente bien estructuradas, ¿no? Y hasta el día de hoy pues hay científicos que no saben, por ejemplo, cómo empezaron a armar y a cuadrarse esas piedras de tal forma que se amolden, ¿no? Entonces miren, de cierta forma también dejaron parte de esa historia aquí en nuestro Ecuador. Y precisamente de lo que son esas ruinas vamos a chequear en este momento un video. Dejen nada más, lo busco. Donde lo tenía ubicado. Escritorio. Inge, disculpe, una pregunta. Claro. Yo no he registrado la asistencia porque me pide un código de la asistencia de entrada. ¿Me puede ayudar con el código? Creo que les dije Ecuador, ¿cierto? Si no estoy equivocado. Sí, Ecuador. Ya, gracias. Una preguntita, ¿ya visualizan la pantalla del video o todavía no? ¿Se visualiza la pantalla del video que voy a proyectar? Se ve puro carpetas. Entonces no estoy proyectando. A ver. Déjenme ver. Un segundito nada más. Ya, aquí estamos con este tema. Vamos a ver. Escritorio. Ahí me confirman, porfa. ¿Sí se visualiza? Sí, Listen. Sí, Inge. Okay. Presten atención a este video, es precisamente de lo que estamos hablando, ¿ya? Llaman la atención incluso a la distancia. Las ruinas de Ingapirca. Alexander von Humboldt las dibujó en sus diarios. Estoy muy ansiosa por verlas. Efectivamente, se reconoce esa forma oblicua de sus dibujos. Pero además ahora se han reconstruido algunas cosas, como las cámaras que servían para guardar alimentos. Sin embargo, también hay curiosas rocas cuya función continúa siendo un misterio, como por ejemplo estas piedras. En este lugar se encontraba un centro cañari. Al llegar, los incas que dominaron a esta cultura construyeron sus típicos muros dirigidos hacia el sol. La diferencia de los muros incas, elegantes y casi perfectamente ordenados, salta inmediatamente a la vista en comparación con los muros cañari, la cultura que se tuvo que someter a la conquista inca. Los primeros planos de estas ruinas los hizo el francés Carlos María de la Condamine a principios del siglo XVIII. Alexander von Humboldt también estuvo acá en 1802. Él describe estas ruinas en sus diarios y dice que son las mejor conservadas que vio durante su trayectoria. Recordemos que en aquel entonces uno solamente se podía trasladar de una ciudad a otra a través de los caminos inca. Parte de los caminos inca pasaban por acá. Por eso, Alexander von Humboldt llegó a este lugar, como siempre, con la caravana de mulas y burros, a veces montando, otras veces a pie. Nos reunimos con el doctor Juan Cordero, exministro de Educación en Ecuador, exdiputado y gran historiador, especialmente de su ciudad natal, Cuenca. El doctor Cordero posee una impresionante colección privada de huacos que ha convertido en el Museo de las Culturas Aborígenes, uno de los más importantes en Cuenca. ¿Por qué Humboldt pasó por Cuenca? Bueno, porque él quiso hacer un viaje completo por todo un mundo que iba descubriendo, que no había descubierto nadie, o por lo menos no había descubierto en la intensidad con la que él descubrió. Ir caminando por las cadenas montañosas de los Andes habrá sido fascinante. Pasear por la avenida de volcanes en Quito habrá sido maravilloso. Venir a Cuenca y encontrar otro tipo de ciudad regada
4 ríos, aunque él solo observó 3, y con una campiña verde, llena de flores, con casas pequeñas, Cuenca fue una ciudad siempre pequeña, pero con un tejado bonito que conserva su calor y con un clima maravilloso. Se habrá enamorado del clima de Cuenca. Hace unos años, él estuvo involucrado en la restauración de Ingapirca. Nos cuenta sobre el paso de Alexander von Humboldt por estas ruinas. Comentó que estaba en muy buen estado la elipse, que es el elemento fundamental de Ingapirca. Midió en metros y dio exactas las medidas. Y, sobre todo, él resaltó el valor de esa herencia incaica. Cubo le encontró nada más que la elipse, algunas construcciones aledañas, lo que se llama el Acyahuasi, encontró algo de lo que llamamos ahora los palacios exteriores y que en una época se llamó sector de la Condamine. Encontró también unas piedras que están en la parte alta, que se llama Litihuactana, que es una piedra grande, una parte se precipitó al abismo, y ahí se le amarraba mágicamente al sol en los solsticios. Alexander von Humboldt no solo observaba y escribía sobre flora y fauna, también se interesaba mucho por los pueblos autóctonos de las regiones que visitaba. Incluso criticaba silenciosamente ciertas actitudes de los colonizadores en el Nuevo Mundo, me cuenta el doctor Cordero. Claro que tuvo interés por las culturas indígenas y cada vez fue despertándose más del interés, porque si poco vio en Venezuela, algo vio en Colombia, aquí vio mucho más y por supuesto quedó satisfecho al ver en el Perú. Y cuando fue a México fue el deslumbrarse. Dijo que aquí somos algo extraños, que vivimos tranquilos teniendo volcanes, que vivimos pobres habiendo gran riqueza y que nos alegramos con música triste. Bueno, usted nos comentaba que además tiene un retrato de Humboldt que pocas personas han visto y que además es poco común porque muestra a Humboldt de joven. Pues yo quiero mostrarles y vamos a la biblioteca que vean. ¡Vamos! Vamos. El doctor Cordero nos lleva a su oficina en el sótano del museo, una verdadera joya llena de antigüedades de la época colonial. La tensión aumenta al acercarnos al prometido retrato de Alexander von Humboldt, que hasta ahora no ha sido mostrado públicamente en ninguna parte. Bienvenidos a la biblioteca, donde decoramos con algunos cuadros, algunos retratos, y aquí tenemos de un personaje conocido por ustedes. Alexander von Humboldt. Se le ve muy joven. Doctor, pero ¿hay algo en los escritos de historia que dé indicio a que realmente es él? Hay una referencia que cuenta Federico González Suárez, que el marqués de Selva Alegre, Juan Pío Montúfar, le mandó a pintar para decorar la habitación donde estaba alojado. Esto lo cuenta expresamente un gran historiador, el primer gran historiador nuestro, que se llama Federico González Suárez, en la Historia General de la República del Ecuador. Y lo manda a pintar de joven, de más joven de lo que... De más joven, sí. Y Montúfar era precisamente el compañero... Claro, es verdad, que le acompañaba junto con Bonpland, pero los pintores siempre también tienen sus caprichos. Pueden hacer de más joven, puede ser de mayor edad. Aquí, con alguna intención, le habrán hecho como más joven. ¿Y dónde lo encontró? Eso ya es un secreto. Un secreto que permanecerá como tal, al igual que la certeza sobre si este rostro podría realmente ser el de nuestro protagonista en esta ruta, Alexander von Humboldt. Qué interesante, ¿no? ¿Alguien de ustedes conoce estas ruinas de Ingapirca? ¿Alguien ha tenido la oportunidad de conocer? ¿Nadie? ¿Alguien tal vez? Para ver si hacemos una gira, entonces miren, para conocer ese lugar. En realidad tuvimos la intención con el semestre anterior de viajar, pero a veces las chicas están tan ocupadas. Ustedes, bueno, ahorita ya también están empezando o empezaron, ¿no?, con el tema de prácticas. Entonces a veces se vuelve un poco complicado este tema, ¿no? Pero sí tuvimos la intención de hacer alguna gira para conocernos, para complementar muchas de las veces lo que se habla o lo que se explica de manera teórica, ¿no? Y ya pues de cierta forma como para conocer también parte de nuestra historia, de nuestro Ecuador. Les había yo
puesto en la idea, ¿no? Pero ya digo, se complicó un poquito por el tema de lo que es las prácticas y todo ese detalle. Pues entendería yo que también ustedes están en ese detalle y no es para menos, ¿no? Prácticamente la mitad de su formación la hacen dentro de lo que es una institución donde pues asisten a realizar sus prácticas. Miren, esa ha sido como la primera parte de lo que he querido hablar. La verdad es bastante extenso. Si es que hubiéramos entrado desde las 4 de la tarde, en este momento tocaba hacer una actividad, pero realmente si es que les digo ahorita hagan, no se avanza. Entonces lo que voy a enviar a hacer pues prácticamente quedará para la próxima semana, ¿no? No sé si existe alguna duda, alguna pregunta, alguna aclaración de lo que acabamos de hablar, algún aporte, algo que quedó tal vez ahí como inconcluso tal vez. Por favor, es momento de la participación de cada uno de ustedes. Alguien, por favor. Nadie. Está todo clarito entonces, ¿verdad? No, la verdad está muy claro. Mis estudiantes del otro nivel decían, profe, es mucho texto, como decía el señor expresidente Lenín Moreno, ¿no? Bueno, él dijo, no hay texto, ¿cierto? Mis estudiantes decían, profe, es mucho texto, pero son cosas que hay que ir revisando, ¿no? Ya después pasaremos a temas más actuales y temas, como les había mencionado, políticos, económicos, de relaciones internacionales y todo ese tipo de detalles nos van a ayudar. Bueno, en ese sentido, pues lógicamente esa era la parte introductoria que hoy tenía preparado. Repito, si empezábamos a las 4 tocaba hacer una actividad en clase. Estén preparados porque a veces toca hacer ese detalle y enviar en la misma temporalidad de clases, o a veces ya, como en esta oportunidad, lo harán para la próxima semana. Lo que voy a hacer en este momento es, desde la otra semana ya no vamos a registrar entrada y salida, no, solo la entrada. Y también y a la salida yo haré la respectiva verificación en lo que es el SIGA, porque nuestras autoridades nos dijeron que tenemos que registrar la asistencia en esa plataforma. Entonces solicitarles por favor que están al ingreso también estén hasta el final, porque si no pues se complica un poquito el tema de su asistencia, y conmigo al menos tienen una vez por semana, y si faltan seguido pues pueden perder por faltas, ¿no? Al menos que sepan justificarlas de manera adecuada o coherente. ¿Qué más podemos agregar sobre este tema? Pues lógicamente, repito, a veces puede ser un poco, ¿qué les diré? La retrospectiva a veces de la historia puede ser para algunos un poco cansado, un poco tedioso de todos estos temas, ¿no? Pero en lo personal a mí me ayuda a recordar, ¿no es cierto?, cuáles son mis raíces, desde dónde vine. Y como les dije, es bueno saber, ¿no es cierto?, de cultura general, de identificarnos, de no perder, ¿no es cierto?, esa noción de dónde venimos, de que a veces hay personas que pues, lógicamente no han perdido totalmente lo que es una identidad cultural, una identidad de país. Yo sí les había dicho que hace algún tiempo tuve la oportunidad de viajar, y a veces sorprende, ¿no?, cuando hay personas que conocen datos de su país, de su territorio, sus costumbres, su gastronomía, ¿no es cierto?, sus canciones, todo ese tipo de detalles. Yo dije, wow, a mí me falta todavía aprenderme alguna estrofa del himno nacional, ¿no? Entonces, miren, repito, me incluyo en esto, son cosas que todos vamos aprendiendo, vamos recordando o adquiriendo este tipo de conocimientos. Pues en algún momento, miren ustedes, supongo yo que se están preparando para ser educadoras, ¿no? O sea, sus niñitos tendrán que, no sé si de pronto tal vez entran a una educación media, ¿no? Enseñarles estas materias de estudios sociales y ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, para que pues lógicamente los niños, como es parte de lo que es el Ministerio de Educación, ya darles este tipo de historia, ¿no?, ir recordando y se va acoplando a lo que es la temática de su carrera misma en sí. Entonces nunca lo vean nada como, no, esto no va conmigo, no lo voy a aplicar, no lo necesito, ¿no? Puede que muchas de las veces en realidad en su carrera no lo haga, pero lo tenemos presente como parte de nosotros, como parte de nuestra cultura. A mí lo que a veces me da bronca es, por ejemplo, hay gente, yo digo, hay gente tan bien preparada, ¿no es cierto?, y porque a veces nuestros políticos les hacen simples preguntas y, ¿no es cierto?, y no saben qué responder cuando están ante cámaras a nivel nacional, ¿no? Digo, hay gente que estamos mucho más preparados para ocupar ese tipo de lugares, ¿no? Pero ¿qué pasa con
ese detalle, ¿no es cierto? Entonces, miren, yo siempre digo, cualquiera de ustedes puede ser la próxima alcaldesa o alcalde, pues cualquiera de ustedes, de los que están aquí, puede incursionar en el tema político y lanzarse para asambleísta, concejal, ¿no? Y hay veces que en la prensa les hacen preguntas, yo he visto personas que se quedan como sin tener que decir, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno se conoce un poquito de todo, cuando nuestra mente está en constante aprendizaje, crecimiento personal, no nos va a agarrar de nuevo este detalle, ¿no? Entonces, todo es bueno, todo tipo de aprendizaje es bueno, cuando trae, pues, lógicamente cosas positivas a nuestra vida para el desarrollo personal, interpersonal, social, laboral, ¿no es cierto?, familiar, el cual siempre nos va a ayudar. Es eso por mi parte. Ahorita voy a proceder a registrar su asistencia. Denme un segundito nada más, voy a abrir el tema del SIGA para corroborar su presencia en el aula virtual. Voy a compartir esa pantalla para que vean cómo tengo que realizarlo. A ver, docentes, distributivo, paralelo B. Enciendan sus cámaras, por favor, las personas que tienen apagadas. Muchas gracias. Enciendan sus cámaras las personas que tienen apagadas. Muchas gracias. Enciendan y no las apaguen, por favor. Porque yo genero mis reportes con todas las cámaras encendidas, ¿no? No es porque quiera incomodarles, pero no más que puedan, traten de mantenerse con la cámara encendida, ¿no? Entendería yo que tal vez en alguna fracción de la noche quieran servirse algún alimento, pues ningún problema, apagan en ese momento la cámara y se sirven algo que quieran alimentarse, ¿no? No hay ningún inconveniente conmigo, luego vuelven a encender, no hay ningún problema, yo no me complico con ese detalle. A ver, en este momento yo voy a compartir si ven la pantallita, aquí tengo que ir registrando sus asistencias y lo vamos a hacer desde aquí en adelante, así, solo la entrada hacen en el formulario conmigo ya, y a partir de la salida, pues aquí vamos registrando, nos tomamos unos minutitos para registrar este detalle. Quiero decirles que tengan presente, porque antes de entrar a este detalle, como ya se está acabando el tema de matrículas, pueda que, miren, aquí tenemos, bueno, aquí ya casi está igual ya, 23, 25, ¿no? Inclusive el paralelo B tiene más estudiantes que el A. Miren, tengan presente esto, pueda que exista algún cambio y algunos de ustedes sean del B y de pronto estén en el A, ¿no? Porque entendería yo que van a quedar 24 estudiantes, iguales los dos paralelos, ¿no? Chequeen su calendario académico a ver si hay algún cambio y de pronto están cruzándose los horarios y no les estén tomando asistencia. Porque, por ejemplo, aquí en las otras carreras también hay algunos, ya están igualando, por ejemplo, ya. A ver, ustedes son el paralelo B. ¿No es cierto? Y cuando yo vaya mencionando el nombre, nada más me dicen presente y listo. Aquí tengo un dato. Vamos a hacerle a la antigüita. Yo realmente no acostumbraba a hacer esto, pero realmente nuestras autoridades nos dicen que debemos llevarlo de esta manera por control de la CENESID, ¿no? Entonces, miren, Alama Salcedo Beatriz está presente. ¿Me confirman, por favor? Déjenme, estoy en paralelo B. Sí, Realidad Nacional paralelo B. Alama Salcedo Beatriz está presente. Entendería que no, entonces aquí conmigo va 0 horas, ¿no? Bone Wilma Marcela. Pues entendería que no está. Calva Arimuya Mercedes. Presente. ¿Quién me habló ahorita? Presente. Yo, presente. Calva. Listo. Entonces tengo Camacho Garófalo Marilis. Presente, Licen. Ok, tengo Carchi Chiliogali Lourdes. Carchi Chiliogali Lourdes. Entonces miren, no está. Tengo a Cárdenas Seminario Erika. Presente. Okay, tengo a Carrera Gisela. Inge, sí estoy, Carchi, sino que el micrófono no se me prendía. Listo, tengan cuidado ya de esa nota porque si no se va. Listo, Cárdenas, estaba Carrera Gisela, ¿sí está?
Sí, dice presente. Ok, Coello sí está, ya lo vi en clases. Collahuaso Hidalgo. Presente, Lice. Listo. ¿Está Coquinche Jumbo Rosa? ¿Coquinche Jumbo Rosa está? No. Listo. ¿Está Cuenca Rivera Carla? Presente. ¿Está Damaris Noemi Luachamín? Presente. Ok. Guerrero Benavides Yomaira. Presente, Lice. Ketty Shaila Guatatoca. Presente. Está Moriano Ortiz Jessica. Presente. Navas Valareso Roxana. Presente. Orobio Rivera, si estaba. Presente. Ok. Peñafiel García Stephanie. Presente. Ok. Ríos Jennifer Abigail. Presente. Salazar Grefa Narli. Salazar Grefa Narli. Salazar Grefa Narli no está. Torres Merizal de Flor, si está. Valencia Preciado Adriana. Valencia Preciado Adriana. Parece que Valencia Preciado Adriana sí estaba, ¿no? Cuando le hice una pregunta, pero ¿qué pasó? ¿Por qué se salió? No sé si me escribió algo. Déjenme ver, porque a veces me escriben y dice, profe, se me salió de la clase. No sé quién me escribió. Aquí alguien me escribió, pero en efecto no es de ella. Un segundito nada más. Adriana Salazar Grefa, a ver, Torres Merizal de Flor sí estaba. Valencia Preciado Adriana. Pues sí estaba conmigo, la verdad, la primera hora, entonces falta, solo tiene 2 horas. Listo. Villalba Ocampo Melba. Presente. Jumbo Alvarado Rubí. Jumbo Alvarado Rubí. No está. Suña Rivera Stephanie. Presente. Ok. Esto voy a volver a contrastar con el ingreso que hicieron hace un momentito, ¿no? Tal vez estuvieron la primera hora, entonces ya no les va a afectar tanto como 3 horas de falta. Voy a volver a corroborar más luego con el listado de ingreso que hicieron. Entonces, ¿por qué están haciendo esto las autoridades? Porque a veces los estudiantes, o sea, en efecto, ingresan, apagan la cámara, apagan el micrófono y pues sabe Dios qué están haciendo, no contestan nunca las preguntas, etcétera, etcétera, y no queremos llevar este tipo de aprendizaje de esa manera, ¿no? Por eso nos pidieron que por favor mantengamos un poquito más de control, y también les pido de la manera más encarecida, pues cuando estemos en clases, dar la talla, ¿no? Ya como estudiantes universitarios y para la preparación misma de su formación profesional. Les agradezco mucho por la jornada. Yo les voy a enviar la actividad a su aula virtual, estar atentos. Les voy a enviar, creo que a mano, la siguiente actividad, para que no estén sufriendo tanto con las famosísimas normas APA, que me imagino les sacó de casillas a muchas personas, pero bueno, les voy a enviar ese trabajo, ¿no? Para que lo realicen. Recuerden que nos miramos cada 8 días, entonces tienen el tiempo suficiente para desarrollar mi actividad y la de los otros docentes, no considerando pues que también efectúan sus trabajos y todo eso, ese tipo de detalles. Pues hasta aquí culminamos la jornada, les agradezco mucho, nos estamos entrevistando, y un abrazo cordial, ¿no? Nos miramos en la próxima clase, profundizamos ya o seguimos avanzando sobre algunos temas y todo ese tipo de detalles. Les agradezco mucho y pues estamos en contacto. Un abrazo cordial, muchas gracias. Listen, no, todavía no me registro, no puse la asistencia y ya me ingresa a Classroom, pero no le encuentro su materia. Y cuando ahorita tomé lista, ¿no le nombré? Pero sí, pero antes dijo que hay que Casi no le escucho, no sé si soy yo, no sé si es mi internet o bueno, mi internet creo que es. ¿Qué me decía? Disculpe, no le entendí, se me entrecortó un poco.
que usted dice que hay que registrarse, pero yo busco la materia suya y no la encuentro en Classroom, o ya con lo que usted tomó la asistencia ya es suficiente, o tengo que registrarme igual. Sí, lo que pasa es que sí es importante que se registre conmigo en el formulario, porque a veces se me puede pasar por alto, porque yo vuelvo a corroborar lo que el registro en SIGA con el formulario, ¿no? Entonces digo, no, en efecto el estudiante sí estuvo al principio, por lo menos le pongo una hora, ¿no? Porque si se me va las 2 últimas horas, pues solo tendrá una hora de constancia conmigo. Entonces en su plataforma... Entonces ingreso a Classroom y me registro. Sí, en efecto, pero ¿no hizo ese detalle desde el inicio? Usted es nueva, ¿no, estimada? No, Listen, no me pude registrar, pero... Sí, Listen, sí. Ya, solo les robo un minutito más, déjenme explicar algo a la estudiante. Les robo un minutito nada más, déjenme ver dónde está esto. A ver, ¿dónde está Classroom? Esto es el paralelo B. Aquí, estimada Stephanie, mire, esta es su plataforma, ¿no? Así va a ver usted. Aquí hay una parte que dice tablón de clase. Aquí donde dice una parte que dice registro de asistencia. Si usted da clic ahí va a llevarle precisamente justo al formulario, ¿no? Ahí es donde debe registrar, ¿no? ¿No es cierto? Esto van a hacer solo al inicio, ¿no? Entonces yo al final, lógicamente, hago un nuevo control en el SIGA como hicimos hace un momento, para lógicamente mejorar, valga la redundancia, el control. Entonces en esta parte de aquí, no, yo dije que se registre y el código era Ecuador, puede hacerlo, ¿no? Para que lógicamente quede constancia en ese listado. Ajá. Eso. Las personas nuevas, por favor, revisar los videos que les envíe para que tengan presente cómo hacer la actividad que tienen que igualarse, ¿no? Bueno, ya no les quito más tiempo para que puedan hacer algo hasta que se conecten a la otra clase. Entonces ya nos estamos mirando. Me registro ya. Un abrazo cordial. Chau, chau.